Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy te llevo a descubrir una de las ciudades más influyentes del planeta, Londres. La capital del Reino Unido no es solo una metrópolis, es un auténtico libro de historia al aire libre. Aquí conviven monumentos con más de 1000 años de antigüedad junto a algunos de los edificios más modernos de Europa. Londres ha sido escenario de coronaciones, revoluciones, incendios, guerras mundiales, movimientos culturales y avances científicos que cambiaron el rumbo del mundo. Con más de 9 millones de habitantes, Londres es una de las ciudades más pobladas de Europa y uno de los centros financieros más importantes a nivel global, junto a Nueva York y Tokio. Pero detrás de su imagen de gran potencia económica, se esconde una ciudad diversa, creativa y llena de contrastes. Caminar por sus calles es recorrer siglos de historia, desde las huellas de la antigua Londinium romana hasta los rascacielos futuristas del distrito financiero. En un mismo día puedes ver el poder de la monarquía en el Palacio de Buckingham, administrar la hora exacta en Greenwich, cruzar el icónico Tower Bridge y terminar el día en uno de sus históricos pubs. Londres alberga más de 170 museos. Muchos de ellos, como el British Museum o la National Gallery, son gratuitos y están entre los más importantes del mundo. También es capital del teatro, hogar del famoso West End, solo comparable a Broadway en Nueva York. En esta serie vamos a recorrer Londres al completo, sus barrios más representativos, sus lugares imprescindibles, curiosidades que quizás no sabías, consejos prácticos para recorrerla y rincones menos conocidos que merecen una visita. Prepárate para sumergirte en una ciudad donde cada calle tiene una historia que contar. Esto es Londres, y esto es Urban Backpack. Subimos al metro de Londres, uno de los más antiguos del mundo. El famoso London Underground fue inaugurado en el año 1863 y fue el primer sistema de metro subterráneo del planeta. Hoy cuenta con más de 400 kilómetros de vías y transporta a millones de personas cada día. Sus icónicos túneles circulares le dieron el apodo de The Tube, y algunas de sus estaciones más profundas sirvieron incluso como refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Viajar en el metro de Londres no es solo moverte de un punto a otro, es formar parte de la historia viva de la ciudad. Después de unos minutos de recorrido, llegamos a la estación de Victoria. Victoria Station es uno de los nudos de transporte más importantes de Londres. Por aquí pasan trenes de larga distancia, decenas de líneas de autobuses y varias líneas del metro. Cada día, más de 200.000 personas atraviesan este lugar, convirtiéndolo en una de las estaciones más transitadas del Reino Unido. Fue inaugurada en 1860 y recibe su nombre en honor a la reina Victoria, una de las monarcas más influyentes de la historia británica. Desde aquí, Londres se abre en todas direcciones. Justo delante de nosotros aparece el Victoria Palace Theatre, uno de los teatros más reconocibles del West End londinense. Fue inaugurado en el año 1911 y su diseño es imposible de confundir gracias a la enorme cúpula que corona el edificio. En lo más alto, una figura dorada parece vigilar todo el entorno. Se trata de una bailarina inspirada en la legendaria Anna Pavlova, una de las bailarinas más famosas de todos los tiempos a principios del siglo XX. La estatua no es de oro macizo, como muchos creen. Está realizada en bronce recubierto con pan de oro, una técnica conocida como dorado o gilding, que le otorga ese brillo intenso cuando el sol la ilumina. La figura representa a Pavlova en movimiento, en una postura de ballet clásico, y se ha convertido en uno de los símbolos más fotografiados de esta plaza. El teatro es hoy uno de los más visitados de Londres, sobre todo desde que se convirtió en la sede del musical Hamilton, uno de los mayores éxitos de Broadway y el West End en los últimos años. Ahora, justo al lado del teatro, vemos un reloj muy peculiar que suele pasar desapercibido para muchos turistas rápidos, pero que esconde una historia muy curiosa. Este pequeño reloj se llama Little Ben, o Pequeño Big Ben. Es una réplica en miniatura del famoso Big Ben de Westminster. Fue instalado aquí en 1892 como símbolo de amistad entre Francia y el Reino Unido, ya que su diseño está inspirado en un reloj similar que se encontraba en París. Está fabricado en hierro fundido y alcanza casi 7 metros de altura. Durante la Segunda Guerra Mundial fue retirado para evitar daños por los bombardeos,
pero en 1981 fue restaurado y colocado de nuevo en este mismo lugar, donde hoy sigue marcando el paso del tiempo para los londinenses y los viajeros. Victoria no es solo una estación de paso. Es un punto donde la historia, la arquitectura, el teatro y la vida cotidiana de Londres se cruzan en un mismo escenario. Frente a nosotros se encuentra la Buckingham Palace Shop, la tienda oficial de la Casa Real Británica. No es una simple tienda de recuerdos. Es el único punto del mundo donde puedes adquirir productos aprobados oficialmente por la realeza británica. Y lo más interesante de todo, los beneficios se destinan a la conservación de los palacios, la colección real de arte y el patrimonio histórico del Reino Unido. Aquí no encontrarás souvenirs cualquiera. Cada objeto está cuidadosamente diseñado y fabricado en el Reino Unido, muchos de ellos inspirados en piezas originales de la Royal Collection, una de las colecciones de arte más importantes del mundo, que incluye obras de artistas como Rembrandt, Rubens o Canaletto. Dentro de la tienda puedes encontrar porcelana fina, joyería, libros históricos, réplicas de coronas, tazas con el escudo real, pañuelos de seda, monedas conmemorativas e incluso adornos navideños basados en las decoraciones reales del palacio. Algunos productos cambian cada año para conmemorar eventos históricos, aniversarios reales o grandes ceremonias como coronaciones, jubileos y bodas reales, lo que convierte a muchos objetos en piezas de colección. Una de las curiosidades más llamativas es que muchos artículos utilizan los colores reales tradicionales, el morado, el dorado y el azul intenso, tonos históricamente asociados a la monarquía y al poder desde la Edad Media. Esta tienda forma parte de la experiencia de visitar Buckingham Palace y está situada justo al lado de la famosa fachada que cada día atrae a miles de personas. Y aunque no entres a comprar nada, merece la pena asomarse para ver cómo la monarquía también se ha adaptado al turismo del siglo XXI. Frente al Palacio de Buckingham se alza el Queen Victoria Memorial, uno de los monumentos más grandes y simbólicos del Reino Unido. Fue inaugurado en el año 1911 en honor a la reina Victoria, la monarca que gobernó durante más de 60 años, desde 1837 hasta 1901, un periodo que marcó profundamente la historia del Imperio Británico y que dio nombre a toda una era, la época victoriana. El monumento alcanza casi 25 metros de altura y está construido principalmente en mármol blanco de Carrara, una localidad situada en la región de la Toscana, al norte de Italia, mundialmente famosa por la calidad de sus canteras. Este mismo mármol ha sido utilizado durante siglos por los mayores escultores y arquitectos de la historia, incluido Miguel Ángel. Por eso, a pesar del paso del tiempo y la contaminación, sigue manteniendo ese color claro tan característico. En la parte superior se encuentra la figura dorada más llamativa, la estatua de la Victoria alada, realizada en bronce recubierto con pan de oro. Simboliza el triunfo y la prosperidad del imperio durante el reinado de la reina Victoria. Debajo de ella se puede ver la figura sentada de la reina Victoria, más sobria y solemne, observando hacia el palacio que un día fue su residencia. Todo el conjunto está rodeado por diferentes esculturas alegóricas que representan valores como la verdad, la justicia, la maternidad o el progreso, conceptos muy presentes en la mentalidad británica del siglo XIX. Este memorial no es solo una obra artística. También es un punto clave en ceremonias oficiales, desfiles reales y celebraciones nacionales. Durante grandes eventos, como jubileos o bodas reales, esta plaza se llena de miles de personas para presenciar los festejos. Además, desde este punto exacto parten tres grandes avenidas que forman una especie de abanico frente al palacio: The Mall, Birkage Walk y Constitution Hill, un diseño pensado para reforzar la imagen de poder y presencia de la monarquía británica ante el mundo. Hoy, el Victoria Memorial es uno de los lugares más fotografiados de Londres y una parada obligatoria para cualquier visitante. Desde aquí se obtiene también una de las vistas más icónicas del Palacio de Buckingham. Y ahora sí, frente a nosotros, se encuentra el Palacio de Buckingham, la residencia oficial del monarca británico en Londres y, sin duda, uno de los edificios más reconocidos del mundo. Este palacio no siempre fue un palacio real. En sus orígenes, en el año 1703, fue construido como residencia privada para el duque de Buckingham. No fue hasta 1761 cuando el rey Jorge III lo adquirió para su esposa,
la reina Carlota, y poco a poco comenzó a transformarse en la residencia principal de la monarquía. El edificio cuenta con nada menos que 775 habitaciones. Entre ellas hay 19 salones de estado, 52 dormitorios reales y para invitados, 188 habitaciones para el personal, 92 oficinas y 78 baños. Es casi una pequeña ciudad dentro de la ciudad, completamente operativa. Las estancias más impresionantes son los llamados State Rooms, los salones de estado que se utilizan para ceremonias oficiales, recepciones, banquetes y visitas de jefes de estado de todo el mundo. Solo durante unas pocas semanas al año, cuando la familia real no se encuentra en el palacio, estas salas se abren al público. El balcón que ves en la fachada es uno de los más famosos del planeta. Desde allí, la familia real saluda durante eventos históricos como coronaciones, jubileos y celebraciones nacionales. Uno de los momentos más recordados fue la aparición de la reina Isabel II junto a la familia real en numerosas ocasiones a lo largo de su largo reinado. Algo que mucha gente no sabe es que dentro de Buckingham Palace hay su propio cine, una piscina interior, una clínica médica, una oficina de correos e incluso una capilla privada. Todo está pensado para que funcione como una auténtica sede de la Casa Real. Justo detrás del palacio se esconden los jardines privados reales, que ocupan unas 16 hectáreas. Allí hay un lago, más de 1000 árboles, 325 especies de plantas silvestres y más de 30 especies de aves. Cada año, el monarca ofrece en estos jardines las famosas Garden Parties, a las que asisten miles de invitados. Y hay un detalle que nunca falla, la bandera. Cuando la bandera real está izada sobre el palacio, significa que el monarca se encuentra dentro. Si no está, o ves la bandera del Reino Unido, indica que el rey no está en la residencia en ese momento. Buckingham Palace no es solo un edificio histórico, es un símbolo vivo de la monarquía, del Estado británico y de siglos de tradición que siguen presentes en pleno siglo XXI. Ahora, si miras alrededor, entenderás por qué este lugar atrae a miles de personas cada día. Todos vienen hasta aquí para ver con sus propios ojos uno de los grandes iconos de Londres. Y nosotros estamos justo en su puerta. Ahora mismo estamos presenciando uno de los rituales más famosos de Londres, el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. No es simplemente un relevo de soldados. Es una ceremonia militar cargada de tradición, precisión y música, que forma parte de la vida de la monarquía británica desde hace siglos. Los soldados que vemos pertenecen a la Guardia Real, concretamente a uno de los regimientos de la Guardia de a pie, fácilmente reconocibles por sus túnicas rojas y sus enormes gorros de piel de oso, llamados Bearskin Hats. En ciertas ocasiones, como en días de lluvia o durante eventos menos ceremoniales, estos soldados aparecen con un traje gris, mucho más práctico, manteniendo la misma disciplina y precisión que los de uniforme rojo. Estos gorros pueden llegar a medir casi medio metro de altura y no son un adorno. En el pasado servían para que los soldados parecieran más altos e intimidantes en el campo de batalla. La nueva guardia parte desde los cuarteles de Wellington Barracks, situados a pocos minutos a pie de aquí, y marcha acompañada por una banda militar hasta las puertas del palacio. Allí se encuentra con la Guardia Saliente, que ha estado protegiendo el recinto durante las últimas 24 horas. En ese momento se realiza el relevo oficial, se inspeccionan las tropas, se intercambian las órdenes y la responsabilidad de proteger el palacio pasa de un grupo al otro. Todo se hace sin una sola palabra innecesaria, siguiendo una coreografía perfectamente medida al milímetro y al segundo. Uno de los momentos más llamativos para los visitantes es la música. La banda militar no solo interpreta marchas tradicionales británicas. En muchas ocasiones sorprende tocando melodías modernas, bandas sonoras de películas o incluso canciones conocidas a nivel mundial, lo que crea una mezcla única entre tradición y actualidad. La ceremonia suele comenzar alrededor de las 11 de la mañana, aunque los soldados empiezan a llegar mucho antes. En los meses de verano suele celebrarse todos los días. Durante el resto del año, normalmente tiene lugar en días alternos, siempre que el tiempo lo permita.
Si llueve intensamente, el cambio de guardia puede cancelarse o realizarse sin banda de música. Todo el proceso dura aproximadamente unos 45 minutos. Un dato curioso, a pesar de su aspecto solemne e inmóvil, los guardias están completamente entrenados y en activo. No son figurantes. Si algún turista cruza los límites establecidos o se acerca demasiado, el guardia puede llamar la atención en voz alta o incluso avanzar de forma firme hasta recuperar la zona de seguridad. Y cuando la ceremonia termina, muchos de ellos regresan desfilando, acompañados de la banda, por calles cercanas como The Mall o St. James Street. Seguirlos unos minutos es una buena forma de alejarse de las grandes multitudes y ver la escena desde otra perspectiva. Presenciar este momento en directo es como formar parte de una tradición que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia de Londres, y que sigue viva en pleno siglo XXI. Ahora cruzamos St. James Park, uno de los parques reales más antiguos de Londres y un oasis de naturaleza en medio de la ciudad. Este parque data del siglo XVI y fue creado por orden del rey Enrique VIII como parte de los jardines del Palacio de St. James. Hoy cubre más de 23 hectáreas y es un lugar perfecto para pasear, descansar y disfrutar de la fauna y la flora londinense. A medida que avanzamos, podemos ver las ardillas correteando entre los árboles y los arbustos. Son muy ágiles y acostumbradas a la presencia humana, por lo que no es raro verlas acercarse a los caminos buscando algún trozo de comida. St. James Park también alberga más de 30 especies de aves. En su lago, que ocupa gran parte del parque, nadan cisnes, patos, ocas y, por supuesto, los famosos pelícanos del parque. Los pelícanos llegaron aquí como regalo de Rusia en el siglo XVII y desde entonces son un símbolo peculiar y querido por los visitantes. Mientras caminamos hacia Viteal, el parque nos ofrece vistas privilegiadas del Palacio de Buckingham desde su extremo sur y del edificio de las Caballerizas Reales desde el norte. Los caminos bordeados de flores y prados abiertos hacen que cada paso sea una oportunidad para disfrutar del paisaje. Caminando por estos senderos, es fácil imaginar cómo durante siglos los monarcas y sus cortesanos paseaban por aquí, mezclando la rutina diaria con momentos de ocio y contemplación. St. James Park no solo conecta puntos históricos importantes, sino que también nos prepara para entrar en una de las zonas políticas y administrativas más relevantes de Londres, Viteal, donde se encuentran edificios gubernamentales y monumentos que narran la historia de la ciudad y del Reino Unido. Ahora llegamos al Royal Horse Guards, otro de los regimientos de élite de la Guardia Real, famoso por su impresionante cambio de guardia a caballo. A diferencia del cambio de guardia en Buckingham Palace, aquí los soldados montan corceles de raza especialmente entrenada para estas ceremonias. Los caballos son elegidos por su temperamento calmado, fuerza y resistencia, y están entrenados para permanecer inmóviles en medio de multitudes y ruido. La ceremonia consiste en que la guardia montada releva a los soldados que han estado protegiendo el palacio o edificios cercanos, siguiendo un protocolo muy estricto. Los caballos y jinetes marchan al ritmo de la banda militar, creando un espectáculo de gran precisión y elegancia. El Royal Horse Guards se encarga de proteger zonas clave como Horse Guards Parade, Viteal y los alrededores de Downing Street. La ceremonia suele tener lugar alrededor de las 11 de la mañana, y su duración es de aproximadamente 30 a 40 minutos, aunque depende de la programación diaria y de eventos especiales. Es importante recordar algunas advertencias para los visitantes. Nunca se debe acercar demasiado a los caballos ni intentar tocarlos. Los animales, aunque entrenados, son grandes y fuertes, y un movimiento brusco puede ser peligroso. Mantenerse detrás de las barreras y respetar las indicaciones del personal garantiza que todos puedan disfrutar del espectáculo de forma segura. Además, es recomendable llegar con antelación, al menos 20 o 30 minutos, ya que se trata de un evento muy popular y el área se llena rápidamente, especialmente en temporada alta. Presenciar el cambio de guardia del Royal Horse Guards es una oportunidad única para ver de cerca la disciplina, la tradición y la coordinación de la Guardia Real Británica, combinando historia, música y la majestuosidad de los caballos en un solo espectáculo.
Ahora nos encontramos frente al monumento a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, situado en Whitehall, Londres. Este monumento rinde homenaje a las millones de mujeres británicas que trabajaron en fábricas, hospitales, el ejército y otros sectores durante el conflicto, contribuyendo de manera crucial al esfuerzo de guerra. Inaugurado en 2005, está compuesto por figuras de bronce y un panel de granito, mostrando a mujeres en distintas ocupaciones y situaciones de la época. Visitar este monumento permite reflexionar sobre el papel esencial de las mujeres en la historia y recordar su valentía y dedicación durante uno de los momentos más difíciles del siglo XX. Ahora entramos al British Museum, uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Fue fundado en 1753 y abrió sus puertas al público en 1759, convirtiéndose en el primer museo nacional de carácter público del planeta. Su misión desde el inicio ha sido reunir, preservar y mostrar al público colecciones de todas las culturas y civilizaciones del mundo. El edificio que vemos hoy combina elementos clásicos y modernos. La fachada principal, de estilo neoclásico, está inspirada en los templos griegos y nos da la bienvenida a una institución que alberga más de 8 millones de objetos. Entre ellos se encuentran piezas tan famosas como la piedra de Rosetta, los frisos del Partenón de Atenas, momias egipcias y esculturas de todas las épocas y continentes. Uno de los aspectos más interesantes del museo es que la entrada es gratuita, permitiendo que millones de visitantes cada año accedan a la historia y el arte sin ningún coste. Esto lo convierte en un lugar accesible para todos y un verdadero tesoro cultural de Londres. El museo está organizado en diferentes departamentos: Egipto, Grecia y Roma, Oriente Próximo, Asia, África, América y Oceanía. Cada sección ofrece una narrativa única que permite entender la evolución de las civilizaciones, sus costumbres, religiones y arte. Al entrar, lo primero que llama la atención es la gran sala central, conocida como el Great Court, diseñada por el arquitecto Norman Foster. Su techo de vidrio crea un espacio luminoso y abierto, rodeado por 2 pisos de galerías que permiten explorar la colección de manera fluida y visualmente impactante. Una curiosidad: muchas de las piezas más icónicas del museo, como los frisos del Partenón, fueron trasladadas en el siglo XIX desde Grecia, y hoy siguen generando debates sobre patrimonio y restitución cultural. Recorrer el British Museum no es solo admirar objetos antiguos, es viajar por la historia de la humanidad, entender culturas diferentes y descubrir historias que se remontan a miles de años atrás. Y lo mejor es que puedes pasar horas explorando sin repetir un solo objeto, porque cada sala tiene algo único que contar. Ahora nos dirigimos al London Eye, la famosa noria gigante que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Londres. Fue inaugurada en el año 2000 para celebrar el cambio de milenio, y desde entonces, ha atraído a millones de visitantes de todo el mundo. Con 135 metros de altura, fue la noria más alta del mundo durante varios años y ofrece una de las vistas panorámicas más espectaculares de la ciudad. El London Eye cuenta con 32 cápsulas de vidrio, cada una representando uno de los distritos de Londres. Cada cápsula puede transportar hasta 25 personas y está completamente climatizada, lo que permite disfrutar de la vista con comodidad durante todo el año. Subir a bordo es una experiencia tranquila. La noria se mueve a velocidad muy lenta, permitiendo que los pasajeros se tomen fotos, observen el horizonte y reconozcan puntos icónicos como el Palacio de Westminster, la Abadía de Westminster, St. Paul's Cathedral y el río Támesis. Una curiosidad interesante: aunque la noria parece girar continuamente, el movimiento es tan suave que a menudo los visitantes ni se dan cuenta de estar ascendiendo. Cada vuelta completa dura aproximadamente 30 minutos, lo que permite disfrutar de la ciudad a diferentes horas del día y con distintas luces, desde el amanecer hasta la noche iluminada. El London Eye se ha convertido también en escenario de celebraciones especiales, como el Año Nuevo, cuando desde sus cápsulas se lanzan espectáculos de luz y pirotecnia, convirtiéndose en uno de los puntos más fotografiados de Londres. Desde esta altura, se puede apreciar cómo Londres combina historia y modernidad, sus rascacielos contemporáneos con los edificios históricos, parques y el sinuoso río Támesis que atraviesa la ciudad. Subir al London Eye no es solo un paseo turístico, es una oportunidad para tener una perspectiva única de Londres y entender su magnitud y diversidad desde las alturas.
Mientras caminamos cerca del río Támesis, nos encontramos con uno de los vehículos más originales y divertidos de Londres, el autobús anfibio. Estos autobuses son capaces de circular tanto por carretera como por agua, ofreciendo un recorrido único por la ciudad. Al entrar al Támesis, el autobús se convierte en una especie de barco, permitiendo a los pasajeros ver Londres desde una perspectiva completamente diferente. Los autobuses anfibios son operados por compañías turísticas y ofrecen rutas que combinan los principales puntos de interés de la ciudad con un paseo por el río. Durante el trayecto acuático, se pueden admirar lugares como el London Eye, el Parlamento, la Torre de Londres y el Puente de la Torre. Una curiosidad, estos vehículos se construyen sobre chasis de autobús normales, pero se les añade un casco sellado y motores especiales para navegar por el agua de manera segura. Esto permite que el conductor cambie de modo carretera a modo barco en cuestión de segundos. Los recorridos suelen durar entre 50 y 70 minutos y son muy populares entre turistas que buscan una experiencia diferente y divertida, especialmente para familias con niños. Ver pasar un autobús anfibio en Londres es un recordatorio de cómo esta ciudad combina tradición, innovación y creatividad para ofrecer experiencias únicas a quienes la visitan. Ahora llegamos al icónico Tower Bridge, uno de los símbolos más reconocibles de Londres. Este puente levadizo fue inaugurado en 1894 y se construyó para aliviar el tráfico sobre el río Támesis, al mismo tiempo que permitía el paso de grandes barcos hacia los muelles de East End. Su diseño combina elementos neogóticos con ingeniería victoriana, creando una estructura única que fascina a locales y visitantes por igual. Una de sus características más llamativas son las torres gemelas, conectadas por pasarelas superiores que permiten a los peatones cruzar incluso cuando el puente se levanta. El mecanismo de elevación original funcionaba con energía hidráulica a vapor, aunque hoy se utiliza un sistema eléctrico moderno. Es común que los turistas confundan Tower Bridge con London Bridge. La confusión tiene siglos de historia, porque London Bridge es mucho más antiguo y simple, sin las torres ni el diseño levadizo. Mientras que Tower Bridge es una obra de ingeniería y una atracción turística, London Bridge es principalmente funcional y ha sido reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. El Tower Bridge también alberga un museo en sus pasarelas y torres, donde se pueden ver exposiciones sobre su historia, el funcionamiento del mecanismo y la vida de los ingenieros victorianos que lo construyeron. Una curiosidad, cada vez que un barco alto necesita pasar, el puente se eleva siguiendo un horario establecido. Esto sucede unas 50 veces al año aproximadamente, y es un espectáculo que atrae a fotógrafos y curiosos de todas partes del mundo. Cruzar Tower Bridge no es solo un paseo práctico sobre el río Támesis, sino también una inmersión en la historia de Londres, en su ingeniería y en la diferencia entre lo funcional y lo monumental que caracteriza a la ciudad. Ahora llegamos a la Torre de Londres, uno de los lugares más históricos y fascinantes de la ciudad. Fundada en el año 1066 por Guillermo el Conquistador, la torre ha tenido múltiples funciones a lo largo de casi 1000 años. Fue palacio real, fortaleza militar, prisión, casa de la moneda, arsenal e incluso zoológico real. El edificio más famoso del conjunto es la White Tower, la Torre Blanca, que se levantó como símbolo de poder y control sobre Londres. Sus muros de casi 5 metros de espesor muestran la solidez y el propósito defensivo de la construcción medieval. Uno de los aspectos más conocidos de la Torre de Londres son los Beefeaters, oficialmente conocidos como los Yeoman Warders. Son los guardianes del recinto, encargados de la seguridad, las ceremonias y de guiar a los visitantes explicando historias y leyendas del lugar. Dentro de la torre se encuentran también las joyas de la corona, un conjunto de piezas históricas que incluye coronas, cetros y orbes usados en ceremonias de coronación. Cada año atraen a miles de visitantes que quieren admirar estas piezas únicas, algunas de las cuales contienen piedras preciosas de enorme valor histórico y cultural. La torre también es famosa por sus historias de prisiones y ejecuciones. Personajes históricos como Ana Bolena y Lady Jane Grey estuvieron encerrados aquí, y sus leyendas forman parte del atractivo turístico y cultural del lugar. Otra curiosidad, los cuervos de la torre son considerados guardianes de la monarquía. La tradición dice que si los cuervos desaparecen, la corona y el reino caerán. Hoy en día, siempre hay al menos 6 cuervos viviendo dentro de la torre.
Visitar la Torre de Londres no es solo recorrer un museo, es sumergirse en casi 1000 años de historia, leyendas, poder y misterio, en un lugar que ha sido testigo de los momentos más decisivos de la monarquía británica. Justo frente a nosotros se encuentra el Scaffold Site, dentro de la Torre de Londres, el lugar donde se realizaban las ejecuciones privadas de personas de alta posición, como reinas y nobles. Entre los casos más conocidos se encuentran Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, Catherine Howard y Lady Jane Grey, conocida como la Reina de 9 días. Hoy, este sitio está marcado por un memorial de cristal, colocado sobre la zona donde se estima que se realizaban las ejecuciones. Este memorial, inaugurado en 2006, no reconstruye la horca ni el patíbulo, sino que sirve como un homenaje discreto y respetuoso a las personas que murieron aquí. El cristal fue elegido por su transparencia y ligereza visual, creando un contraste poético entre la fragilidad del material y la firmeza de la memoria histórica. Funciona como una ventana hacia el pasado, invitando a la reflexión sobre estos eventos sin recrear la violencia de la época. El memorial recuerda específicamente a las ejecuciones de alto rango, que eran privadas y no públicas como las que ocurrían en Tower Hill, y se considera una forma de honrar la memoria de quienes vivieron y murieron en estas circunstancias. Es importante tener en cuenta que la ubicación exacta del patíbulo no se conoce con certeza. El cristal marca el sitio tradicional estimado, convirtiéndolo en un símbolo más que en una reconstrucción exacta. Visitar el Scaffold Site hoy es una experiencia de respeto y contemplación, un momento para conectar con la historia de la Torre de Londres y las vidas que allí se perdieron. Ahora nos encontramos frente al Branch 24, Pound de Cannon, uno de los cañones históricos que se conservan en la Torre de Londres. Este tipo de artillería se utilizaba en los siglos XVIII y XIX como parte de las defensas del río Támesis y del propio complejo de la torre. Su nombre, 24 Pound, hace referencia al peso de la bala de cañón que podía disparar. Cada proyectil pesaba 24 libras, aproximadamente 11 kilogramos. El cañón está hecho de bronce, un material duradero que permitía resistir la presión de la pólvora y los repetidos disparos sin romperse, algo esencial para la artillería de la época. Estos cañones eran manejados por equipos de artilleros entrenados, y su presencia tenía un efecto disuasorio para posibles ataques desde el río o intentos de asalto al complejo. Hoy, el Branch 24, Pound de Cannon se conserva como pieza histórica, mostrando la ingeniería militar de la época y ofreciendo a los visitantes una visión tangible de la defensa y la vigilancia que caracterizaban la Torre de Londres. Mirando esta pieza, podemos imaginar cómo era la vida dentro de la fortaleza, entre torres, murallas y cañones, protegiendo tanto a la monarquía como a la ciudad de Londres a lo largo de los siglos. Desde aquí podemos observar More London, una zona moderna a orillas del río Támesis, justo frente a la Torre de Londres. Esta área se caracteriza por su arquitectura contemporánea, con edificios de oficinas y residencias que destacan por sus formas modernas, cristales reflectantes y diseños innovadores. Entre los edificios más icónicos se encuentra City Hall, el antiguo edificio sede del alcalde de Londres, famoso por su forma redondeada y futurista. A su alrededor, torres de oficinas y complejos residenciales crean un paisaje urbano que contrasta fuertemente con la arquitectura medieval de la torre. More London es un ejemplo claro de cómo Londres combina la historia con la modernidad, integrando espacios de trabajo, comercios y zonas peatonales en un entorno que sigue siendo atractivo para turistas y locales. Desde este punto de vista se puede apreciar cómo el río Támesis sirve como eje que conecta el pasado y el presente. A un lado, la fortaleza histórica, al otro, edificios contemporáneos que muestran la evolución constante de la ciudad. Caminar por esta zona permite ver cómo Londres ha logrado equilibrar tradición y desarrollo urbano, creando un espacio moderno que respeta el entorno histórico y al mismo tiempo refleja la innovación arquitectónica de la ciudad. Ahora nos acercamos a la Jobs-Bede Tower, la iglesia más antigua de la ciudad de Londres, situada justo al lado de la Torre de Londres. Fundada en el año 675 después de Cristo, esta iglesia ha sido testigo de más de 1300 años de historia, sobreviviendo a incendios, guerras y cambios urbanos, incluyendo el Gran Incendio de Londres en 1666.
Alaiopes tiene una mezcla de arquitectura que refleja distintas épocas, desde restos medievales hasta ampliaciones victorianas y elementos modernos incorporados durante las restauraciones del siglo XX. En su interior se pueden ver lápidas históricas, vitrales antiguos y objetos que recuerdan la rica herencia religiosa de Londres. La iglesia también alberga memoriales a las víctimas de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y a los trabajadores del puerto que vivieron en la zona a lo largo de los siglos. Una curiosidad interesante, bajo la iglesia se encuentran criptas que datan del siglo XII, donde se pueden ver restos arqueológicos y tumbas antiguas. Estas criptas ofrecen un vistazo al Londres medieval y a la vida de la ciudad a lo largo de los siglos. Alaiopes by the Tower sigue siendo un lugar de culto activo, pero también un punto histórico clave para entender la evolución de Londres desde sus primeros años hasta la actualidad. Visitar esta iglesia permite conectar con la historia de la ciudad, apreciar su arquitectura y reflexionar sobre los siglos de acontecimientos que han tenido lugar justo al lado de la Torre de Londres. Ahora nos acercamos a la Catedral de San Pablo, uno de los edificios más emblemáticos de Londres y símbolo del horizonte de la ciudad. La catedral actual fue diseñada por Sir Christopher Wren y se terminó en 1710, tras la destrucción de la anterior catedral en el Gran Incendio de Londres de 1666. Su arquitectura es un ejemplo destacado del estilo barroco inglés, combinando elegancia, monumentalidad y proporciones armoniosas. El elemento más icónico de la catedral es su cúpula, una de las más grandes del mundo, que se eleva 111 metros sobre la ciudad. La cúpula está inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma y puede visitarse por dentro subiendo a la Galería de los Susurros, donde se producen curiosos efectos acústicos debido a la forma curva de la estructura. El interior de la catedral alberga impresionantes mosaicos, pinturas y memoriales de personajes históricos británicos, incluidos almirantes, militares y figuras clave de la historia del país. Una curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral sobrevivió a los bombardeos alemanes, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para Londres. Las fotografías de la cúpula rodeada de humo se hicieron famosas en todo el mundo. La Catedral de San Pablo sigue siendo un lugar de culto activo, sede del Obispo de Londres y escenario de ceremonias nacionales importantes, como bodas reales y funerales de Estado. Visitar San Pablo permite apreciar no solo su impresionante arquitectura, sino también la historia de Londres y su capacidad de reconstrucción y resiliencia a lo largo de los siglos. Ahora nos dirigimos al Millennium Bridge, un puente peatonal moderno que cruza el río Támesis, conectando la Catedral de San Pablo con la Tate Modern y el Shakespeare's Globe al sur. Inaugurado en el año 2000 para celebrar el cambio de milenio, el puente destaca por su diseño innovador. Es un puente colgante con cables tensores que le dan un aspecto ligero y elegante, casi flotando sobre el río. Una curiosidad interesante, poco después de su apertura, los peatones notaron que el puente se movía ligeramente al caminar sobre él, provocando un efecto de balanceo conocido como bobble. Esto llevó a su cierre temporal para realizar ajustes estructurales y la instalación de amortiguadores, solucionando el problema. Hoy en día, el Millennium Bridge es un paseo seguro y popular, ofreciendo vistas espectaculares del río Támesis, la Catedral de San Pablo, la Tate Modern y el horizonte de Londres. El puente se ha convertido en un icono de la arquitectura contemporánea de la ciudad y ha aparecido en numerosas películas y series, lo que aumenta su popularidad entre turistas y locales. Caminar por el Millennium Bridge no solo es práctico para cruzar el río, sino también una oportunidad para disfrutar de la mezcla de historia y modernidad que caracteriza a Londres, uniendo monumentos históricos con espacios culturales contemporáneos. Ahora nos acercamos al College of Arms, también conocido como la Corporación de Heraldos, una institución histórica situada en la ciudad de Londres. Fundado en 1484 por la reina Isabel I, el College of Arms es responsable de la heráldica oficial en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y otros territorios de la corona. Esto significa que supervisa los escudos de armas, los sellos y los títulos de nobleza, asegurando que la tradición heráldica se mantenga de manera correcta y oficial. El edificio actual combina arquitectura histórica con elementos restaurados, y en su interior se conservan manuscritos antiguos, rollos de genealogía y documentos que registran la nobleza y las familias importantes del Reino Unido a lo largo de los siglos.
Una curiosidad, los heraldos del college todavía realizan ceremonias oficiales, como la proclamación de un nuevo monarca, y participan en eventos estatales y funerales de la realeza, manteniendo viva una tradición que tiene más de 500 años. El College of Arms es un lugar poco conocido para muchos turistas, pero representa una pieza clave del sistema ceremonial y nobiliario británico, conectando historia, genealogía y protocolo de manera única. Visitar esta zona permite comprender cómo la heráldica y la tradición formal de la monarquía han influido en la historia de Inglaterra y cómo estas instituciones siguen activas en la actualidad. Ahora nos acercamos al Hungerford Bridge, un puente que cruza el río Támesis y conecta Charing Cross con la orilla sur, cerca del Royal Festival Hall y Waterloo Station. El puente actual combina un puente ferroviario en el centro con puentes peatonales a ambos lados, conocidos como los Golden Jubilee Bridges, inaugurados en 2002 para celebrar el 50º aniversario del reinado de Isabel II. El Hungerford Bridge original fue diseñado por Isambard Kingdom Brunel en 1845 como un puente ferroviario, y a lo largo del tiempo ha sido reconstruido y ampliado para incorporar los modernos senderos peatonales. Una curiosidad interesante, los puentes peatonales están elevados sobre pilotes y cables tensores, lo que permite que los visitantes crucen el río caminando mientras disfrutan de vistas panorámicas de la ciudad, incluyendo el London Eye, Houses of Parliament y la Catedral de San Pablo. Este puente es muy utilizado tanto por turistas como por londinenses para paseos, fotografía y como acceso rápido entre la estación de tren y los espacios culturales del South Bank. Caminando por el Hungerford Bridge se puede apreciar cómo Londres combina infraestructura histórica y moderna, creando espacios funcionales y al mismo tiempo ofreciendo vistas emblemáticas de la ciudad sobre el Támesis. Ahora vemos la Vitaal Court, un conjunto de edificios históricos junto al río Támesis. Construido a finales del siglo XIX, combina arquitectura victoriana y neoclásica, con elegantes fachadas y detalles ornamentales. Vitaal Court alberga residencias de lujo, oficinas y clubes exclusivos, y está cerca de Downing Street y otros edificios gubernamentales, reflejando la historia y el poder de esta zona de Londres. Pasear por aquí permite apreciar la elegancia del Londres victoriano y su integración con la ciudad moderna. Ahora nos encontramos frente al Arco de Wellington, un majestuoso arco de triunfo situado al inicio de The Mall, cerca de Hyde Park Corner. Fue construido entre 1826 y 1830 para conmemorar las victorias del Duque de Wellington en las guerras napoleónicas. El arco combina estilo neoclásico y detalles decorativos que incluyen esculturas de bronce y bajorrelieves que representan escenas militares y de triunfo. Originalmente servía como puerta ceremonial para el desfile de la realeza, y hoy es un monumento histórico que se puede visitar por dentro, donde se exhiben sus esculturas y la historia del arco y del Duque de Wellington. Ver el Arco de Wellington permite apreciar cómo Londres mezcla monumentos históricos con la vida urbana moderna, manteniendo viva la memoria de sus héroes y victorias. Ahora nos encontramos frente a la estatua de Aquiles, un imponente monumento ecuestre situado en Hyde Park Corner. Fue erigida en 1822 para conmemorar la participación del Duque de Wellington en las guerras napoleónicas, simbolizando la fuerza, el valor y el heroísmo militar. La estatua está hecha de bronce y representa a Aquiles, el héroe de la mitología griega, montado a caballo, como símbolo de valentía y liderazgo. Aunque a menudo se asocia con Wellington y sus victorias, la figura de Aquiles añade un toque clásico, mostrando la influencia de la cultura grecorromana en los monumentos de Londres. Ver la estatua de Aquiles permite conectar la historia militar británica con la tradición artística clásica y apreciar cómo Hyde Park Corner combina arte, historia y conmemoración en un solo espacio. Ahora estamos en Hyde Park Corner, un lugar emblemático que en Navidad se transforma con luces, decoraciones y un ambiente festivo. Durante la temporada navideña, las calles y monumentos cercanos se iluminan, y es común ver mercados, puestos y actividades especiales que atraen tanto a locales como a turistas. La zona combina historia y tradición con el espíritu navideño moderno, ofreciendo un paseo agradable junto a monumentos como el Wellington Arch y la estatua de Aquiles. Visitar Hyde Park Corner en Navidad permite disfrutar de la mezcla de cultura, historia y festividad.
haciendo que la experiencia sea única y muy fotogénica. Ahora estamos en Westminster Station, una de las estaciones de metro más céntricas y concurridas de Londres, ubicada cerca de Big Ben y las Houses of Parliament. Esta estación permite un fácil acceso a los principales monumentos y es parte de la línea Jubilee Circle y District del Metro de Londres. Justo en las cercanías podemos ver una de las icónicas cabinas de teléfono roja, símbolo clásico de la ciudad y reconocidas internacionalmente. Aunque hoy en día son principalmente decorativas, siguen siendo un recuerdo emblemático del Londres tradicional y un punto muy fotografiado por turistas. Ver la estación junto a la cabina de teléfono roja nos recuerda la mezcla de modernidad y tradición que caracteriza al centro de Londres, combinando transporte eficiente con elementos históricos y culturales. Ahora nos encontramos frente a Big Ben, uno de los símbolos más reconocibles de Londres. Aunque popularmente se llama Big Ben, en realidad ese nombre corresponde a la gran campana del reloj. La torre se llama oficialmente Elizabeth Tower desde 2012, en honor a la reina Isabel II. La torre fue completada en 1859 y forma parte del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Su reloj es famoso por su precisión y por el sonido inconfundible de su campana, que marca cada hora. Una curiosidad, cada cara del reloj mide más de 7 metros de diámetro, y el péndulo que regula el mecanismo pesa más de 300 kilogramos. Ver Big Ben permite admirar la combinación de arquitectura gótica victoriana, ingeniería de precisión y un símbolo cultural que representa a Londres en todo el mundo. Ahora nos acercamos a la Abadía de Westminster, uno de los edificios más emblemáticos de Londres y un símbolo de la monarquía británica. Construida en estilo gótico y con más de 1000 años de historia, la abadía ha sido el lugar de coronación de los monarcas británicos desde 1066 y escenario de bodas y funerales reales. En su interior se encuentran tumbas, memoriales y capillas dedicadas a reyes, reinas, poetas, científicos y figuras históricas del Reino Unido. Una curiosidad, en la abadía se celebra cada año el Día de los Poetas y Escritores, recordando a autores como Shakespeare y Chaucer, cuyos restos o memoriales están allí presentes. Visitar la Abadía de Westminster permite conectar con la historia de la monarquía, la arquitectura gótica y la cultura británica en un solo lugar, siendo una de las visitas imprescindibles de Londres. Ahora nos encontramos frente al Palacio de Westminster, también conocido como las Houses of Parliament, sede del Parlamento británico. El palacio combina arquitectura neogótica con historia política, siendo el centro del gobierno y la toma de decisiones en el Reino Unido. En su interior se encuentran la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, donde se debaten y aprueban leyes que afectan a todo el país. Una curiosidad, el palacio original data del siglo XI, pero tras el incendio de 1834 fue reconstruido siguiendo el estilo neogótico que podemos ver hoy. Visitar el Palacio de Westminster permite admirar su impresionante arquitectura, comprender la historia política británica y sentir la importancia de este edificio como símbolo de democracia y tradición. Ahora nos adentramos en los claustros, espacios arquitectónicos típicos de iglesias y abadías, diseñados para ofrecer tranquilidad y contemplación. Se caracterizan por sus arcos, columnas y pasillos cubiertos, formando patios interiores que a menudo albergan jardines o fuentes. En la historia, los claustros servían como lugares de meditación, lectura y paseo para monjes y religiosos, separados del bullicio exterior. Visitar los claustros permite apreciar la armonía del diseño arquitectónico, la serenidad de estos espacios y cómo la arquitectura histórica de Londres combina funcionalidad y belleza. El Puente de Lambeth, un puente de carretera que cruza el río Támesis, conectando Lambeth con el centro de Londres, cerca del Parlamento. Fue inaugurado en 1932, reemplazando un puente anterior de hierro fundido construido en 1862. Su estructura combina funcionalidad con detalles decorativos de estilo clásico. Desde el Puente de Lambeth se puede disfrutar de vistas espectaculares del río, el Palacio de Westminster, el London Eye y los edificios históricos y modernos que bordean el Támesis.
Buston Memorial Fountain, un monumento ubicado en Victoria Tower Gardens, cerca del Parlamento británico. Fue erigido en 1865 para conmemorar la abolición de la esclavitud en el Imperio británico en 1834, gracias al trabajo de Thomas Fowell Buston y otros activistas. La fuente combina estilo gótico victoriano con esculturas y detalles decorativos que representan figuras y símbolos relacionados con la libertad y la justicia. Una curiosidad, la Buston Memorial Fountain no solo celebra un logro histórico, sino que también recuerda la lucha y el sacrificio de quienes hicieron posible la abolición de la esclavitud en el Reino Unido. Visitar este monumento permite reflexionar sobre la historia, los derechos humanos y el papel de Londres en los movimientos sociales y políticos del siglo XIX. El puente de Westminster es uno de los puentes más emblemáticos de Londres, cruzando el río Támesis y conectando la zona del Parlamento y Big Ben con la ribera sur del río. Inaugurado en 1862, el puente combina funcionalidad y elegancia victoriana, con su color verde característico, que coincide con los asientos de la Cámara de los Comunes en el Parlamento. Desde el puente se obtienen vistas espectaculares de algunos de los monumentos más famosos de Londres, incluyendo el Palacio de Westminster, el London Eye y la Abadía de Westminster. Caminar por el puente de Westminster permite disfrutar de la arquitectura histórica, el bullicio del río y la experiencia de uno de los lugares más fotografiados y visitados de la ciudad. Ahora nos encontramos frente al Battle of Britain Monument, ubicado en Victoria Embankment, cerca del río Támesis. Este monumento rinde homenaje a los pilotos y personal de apoyo de la Batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, quienes defendieron el Reino Unido de los ataques aéreos nazis en 1940. El monumento está compuesto por figuras de bronce, paneles con los nombres de los pilotos y relieves que representan escenas de combate aéreo y vida cotidiana de la época. Una curiosidad, las esculturas muestran un detalle realista de los uniformes y aviones, permitiendo a los visitantes conectar con la historia y el sacrificio de quienes participaron en la batalla. Visitar este monumento permite reflexionar sobre la valentía, el esfuerzo colectivo y la importancia de la Batalla de Inglaterra en la historia de Londres y del Reino Unido. Ahora estamos frente a Charing Cross Station, una de las principales estaciones de tren de Londres, ubicada en el corazón de la ciudad. Desde aquí se puede acceder fácilmente a lugares emblemáticos como Trafalgar Square, The Strand y el río Támesis. Cerca de la estación podemos ver los famosos taxis negros londinenses, un símbolo clásico de la ciudad. Estos vehículos se caracterizan por su diseño distintivo, accesibilidad y tradición de décadas como transporte urbano. Ver Charing Cross junto a los taxis negros ofrece una visión típica de Londres, combinando transporte eficiente, historia y elementos icónicos de la vida cotidiana de la ciudad. La iglesia de San Martín es uno de los edificios religiosos históricos de Londres, ubicada cerca de The Strand. Su origen se remonta a la Edad Media, aunque ha sufrido reconstrucciones y modificaciones a lo largo de los siglos. El edificio combina elementos góticos y neoclásicos, con una fachada sobria y un interior que conserva detalles antiguos como vidrieras y memoriales. La iglesia ha sido testigo de la vida religiosa y social de Londres durante siglos y sigue representando un ejemplo del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Trafalgar Square es una de las plazas más emblemáticas de Londres, construida para conmemorar la victoria del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar en 1805. En el centro de la plaza se encuentra la columna de Nelson, rodeada por leones de bronce y fuentes decorativas que destacan por su diseño neoclásico. La plaza está rodeada de edificios históricos y culturales, siendo la más destacada la National Gallery, un museo de arte que alberga una de las colecciones más importantes de pintura europea, con obras de artistas como Van Gogh, Rembrandt, Turner y Botticelli. Trafalgar Square es un punto de encuentro de turistas y londinenses, y la National Gallery ofrece la oportunidad de disfrutar de siglos de historia artística en pleno corazón de la ciudad. Victory House es un edificio icónico situado en Leicester Square, una de las zonas más animadas de Londres. El edificio combina arquitectura clásica con elementos modernos y es conocido por albergar oficinas, comercios y espacios culturales.
Leicester Square es famosa por sus teatros, cines y vida nocturna, y Victory House se integra en este entorno ofreciendo un contraste entre la historia urbana y la actividad contemporánea. El edificio destaca por su fachada elegante y su ubicación estratégica, siendo un referente arquitectónico y cultural dentro de la plaza. Leicester Square es una de las plazas más vibrantes y reconocibles de Londres, situada en pleno corazón del West End. Es famosa por ser el epicentro de los estrenos de cine, las alfombras rojas y los grandes cines donde se celebran las premieres mundiales de películas. Rodeada de teatros, restaurantes, tiendas y locales de ocio, la plaza mantiene siempre un ambiente animado tanto de día como de noche. En el centro se encuentra un pequeño jardín con estatuas dedicadas a iconos del cine y la cultura popular, convirtiéndola en un punto de encuentro para turistas, artistas callejeros y amantes del entretenimiento. Leicester Square representa el lado más moderno, dinámico y cinematográfico de Londres, un lugar donde la ciudad mezcla historia, ocio y cultura contemporánea en un solo espacio. Este es el árbol cantonal suizo, un regalo de Suiza a la ciudad de Londres como símbolo de amistad entre ambos países. En sus ramas y estructura aparecen representados los 26 cantones suizos, cada uno con su escudo, mostrando la diversidad y unidad de la Confederación Helvética. El árbol es una obra artística moderna, fabricada en metal, diseñada para resistir el clima londinense, y está colocado en una de las zonas más transitadas del centro, muy cerca de Leicester Square. Su forma estilizada recuerda a un árbol de la vida, pero en lugar de hojas, muestra la identidad de cada cantón suizo, culturas, idiomas y tradiciones distintas reunidas en una sola nación. Es un símbolo poco conocido por muchos turistas, pero con un gran valor cultural y diplomático, que representa la conexión histórica y comercial entre Suiza y el Reino Unido. Slimby Place es una calle peatonal escondida entre Covent Garden y Seven Dials, conocida por su ambiente moderno y tranquilo en medio del bullicio del centro de Londres. Rodeada de cafeterías, boutiques independientes, galerías y restaurantes, esta zona se ha convertido en un pequeño oasis urbano, ideal para hacer una pausa en la ruta. Lo que antes fue una zona industrial y de almacenes, hoy es un espacio renovado con edificios de ladrillo visto y fachadas contemporáneas que conservan el carácter histórico del barrio. Slimby Place representa la evolución de Londres, de espacio industrial a punto de encuentro creativo y gastronómico, sin perder su esencia original. El Hotel Savoy es uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos de Londres, situado a orillas del río Támesis, muy cerca de Covent Garden. Inaugurado en 1889, fue el primer hotel de lujo en la ciudad en contar con electricidad, ascensores y baños privados en todas las habitaciones. A lo largo de su historia ha alojado a reyes, artistas, escritores y estrellas del cine, convirtiéndose en un verdadero símbolo de elegancia e innovación. Ducky House es un edificio histórico situado en el área de The Strand, muy cerca del Hotel Savoy y del río Támesis. Su nombre hace referencia al antiguo Duchy of Lancaster, una de las posesiones privadas de la corona británica, que históricamente administró tierras y propiedades en esta zona. El edificio conserva un diseño clásico británico y forma parte del conjunto arquitectónico que refleja el pasado aristocrático y administrativo del centro de Londres. Aunque hoy pasa más desapercibido entre los grandes hoteles y teatros cercanos, Ducky House es un pequeño vestigio de la relación entre la monarquía y la gestión histórica del territorio londinense. Somerset House es uno de los edificios neoclásicos más impresionantes de Londres, situado a orillas del río Támesis, junto a The Strand. Fue construido en el siglo XVIII y diseñado por el arquitecto Sir William Chambers sobre el antiguo palacio de los duques de Somerset. A lo largo de su historia ha sido sede de instituciones gubernamentales, academias reales y sociedades científicas. Hoy en día es un importante centro cultural que alberga exposiciones de arte, eventos, instalaciones creativas y en invierno su famosa pista de patinaje sobre hielo. En su patio central destaca la gran fuente con chorros de agua coreografiados, que en verano se convierte en uno de los espacios más fotografiados de la ciudad. Somerset House representa la elegancia clásica combinada con la vida cultural moderna de Londres.
Harrods es uno de los grandes almacenes más famosos del mundo, situado en Knightsbridge, Londres. Fundado en 1834, Harrods se ha convertido en un símbolo de lujo y exclusividad, con más de 300 departamentos que van desde moda, joyería y perfumes hasta alimentos gourmet y artículos de hogar. El edificio destaca por su fachada de ladrillo terracota y sus detalles decorativos, incluyendo luces y mosaicos que lo hacen reconocible incluso de noche. Harrods ha atendido a celebridades, monarcas y turistas de todo el mundo, ofreciendo experiencias de compra únicas, como su famoso departamento de alimentos y los suntuosos salones de té. Dentro del almacén se encuentra un monumento dedicado a la princesa Diana, un tributo en forma de vitrina que muestra recuerdos y fotografías, recordando a la icónica figura de la realeza británica y su relación con Harrods. Visitar Harrods permite descubrir no solo productos de lujo, sino también la historia, el glamour y los homenajes que han convertido a este establecimiento en un ícono de Londres. Kensington Palace es un histórico palacio situado en Kensington Gardens, Londres, que ha sido residencia de la realeza británica durante más de 300 años. Construido originalmente en el siglo XVII, fue adquirido por Guillermo III y María II en 1689 y ampliado a lo largo de los siglos para alojar a miembros de la familia real. El palacio combina arquitectura clásica con interiores decorativos elegantes, incluyendo salas de estado, jardines formales y exposiciones sobre la vida y legado de la realeza. Entre sus residentes más recientes se encuentran el príncipe William y la princesa Kate, así como anteriormente la princesa Diana. Kensington Palace abre al público varias zonas, permitiendo conocer exposiciones de vestuario real, retratos históricos y la historia de la monarquía británica. Visitar el palacio permite sumergirse en siglos de historia real, arte y cultura, en un entorno rodeado de los famosos jardines de Kensington. El Palace Theatre es uno de los teatros más icónicos del West End de Londres, situado en Shaftesbury Avenue, cerca de Piccadilly Circus. Inaugurado en 1891, el teatro destaca por su fachada victoriana y su interior elegante, con capacidad para más de 1,400 espectadores. A lo largo de su historia, el Palace Theatre ha acogido musicales famosos, obras de teatro y producciones de renombre internacional, convirtiéndose en un símbolo de la tradición teatral londinense. Su ubicación en pleno West End lo convierte en un punto de referencia para amantes del teatro y turistas que buscan la experiencia del entretenimiento en Londres. Visitar o pasar por el Palace Theatre permite admirar la arquitectura histórica y sentir la vibrante energía cultural de uno de los distritos teatrales más importantes del mundo. El barrio chino de Londres está situado en Soho, cerca de Leicester Square y Piccadilly Circus, y es uno de los centros culturales asiáticos más vibrantes de la ciudad. Se caracteriza por sus faroles rojos, arcos decorativos y calles llenas de restaurantes, tiendas y supermercados especializados en productos asiáticos. El barrio es famoso por su oferta gastronómica, que incluye cocina china, tailandesa, japonesa y vietnamita, así como por los festivales tradicionales que se celebran durante el año, como el Año Nuevo Chino. Caminar por el barrio chino permite sumergirse en la cultura asiática dentro de Londres, disfrutar de la comida, las decoraciones y la vida urbana multicultural que caracteriza a esta zona. Soho es un barrio histórico y vibrante de Londres, situado en el West End, conocido por su vida nocturna, teatros, restaurantes, bares y tiendas independientes. A lo largo de los siglos, Soho ha sido un lugar de creatividad, con influencia de artistas, músicos y escritores, convirtiéndose en un centro cultural y de entretenimiento único en la ciudad. En el corazón del barrio se encuentra Soho Square, un pequeño oasis urbano con jardines, árboles y bancos, rodeado de edificios históricos y oficinas modernas. En el centro de la plaza se encuentra una estatua de William Shakespeare, un homenaje al famoso dramaturgo inglés y a la tradición teatral de la zona. La plaza ofrece un espacio tranquilo en medio del bullicio del barrio, donde locales y turistas pueden descansar, pasear o disfrutar de eventos ocasionales. Soho y Soho Square representan la combinación de historia, vida cultural y ambiente moderno que caracteriza al West End de Londres.
La French Protestant Church of London es un histórico templo situado en Soho, que sirve a la comunidad hugonote y francófona de la ciudad. Fundada en 1550, es la iglesia protestante más antigua de Londres que sigue en funcionamiento continuo. El edificio actual combina arquitectura clásica con elementos modernos debido a varias reconstrucciones a lo largo de los siglos. La iglesia ha sido un centro cultural y religioso para franceses, belgas y otros refugiados protestantes, preservando tradiciones, idiomas y música religiosa de la comunidad. Visitar la French Protestant Church of London permite apreciar la historia religiosa, la diversidad cultural y la herencia hugonote dentro del vibrante Soho. Camden Market es una de las zonas más famosas y coloridas de Londres, ubicada en el barrio de Camden Town, a orillas del Canal Regent. Se extiende por varias calles y pasajes, compuestos, tiendas alternativas, galerías y restaurantes que ofrecen productos únicos, ropa vintage, artesanía y comida de todo el mundo. En el corazón del mercado se encuentra Camden Lock, un histórico cierre del canal que hoy es un símbolo de la transformación de Londres, de zona industrial a espacio creativo y turístico. Camden representa el espíritu alternativo, multicultural y artístico de Londres, un lugar donde la creatividad y la vida urbana se mezclan con la historia industrial de la ciudad. Pasear por Camden Market y Camden Lock permite experimentar la energía, diversidad y autenticidad que hacen de Londres una metrópolis única y vibrante. Notting Hill es un barrio emblemático de Londres, famoso por sus casas de colores, calles arboladas y su ambiente cosmopolita. Es conocido mundialmente por el mercado de Portobello Road, que ofrece antigüedades, moda, comida callejera y productos de segunda mano. El barrio ganó fama internacional gracias a la película Notting Hill, 1999, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, que mostró sus calles pintorescas y su encanto residencial. Notting Hill también es famoso por el Notting Hill Carnival, un evento anual que celebra la cultura caribeña con desfiles, música y danza. El barrio representa la diversidad, creatividad y encanto de Londres, siendo un lugar ideal para pasear, fotografiar sus coloridas fachadas y disfrutar del ambiente local. En Londres se encuentra la casa donde vivió George Orwell, nacido en 1903 y fallecido en 1950. El famoso escritor británico autor de obras icónicas como 1984 y Rebelión en la Granja. Orwell residió en varios lugares de la ciudad, especialmente en zonas como Hampstead, Islington y Notting Hill, donde escribió y reflexionó sobre la sociedad, la política y la injusticia social. Sus obras reflejan la vigilancia, la censura y la lucha por la libertad, y han dejado un legado literario y social que sigue vigente hoy. Visitar los lugares donde Orwell vivió permite conectar con la historia literaria de Londres y apreciar cómo la ciudad influyó en sus escritos y en su visión crítica del mundo. Terminamos nuestro recorrido de Londres celebrando Año Nuevo frente al London Eye, donde los fuegos artificiales iluminan el río Támesis y la ciudad entera. Es un espectáculo único que combina luces, música y la magia del skyline londinense, ideal para cerrar un viaje lleno de historia, cultura y diversión. Conclusiones: Londres es una ciudad que mezcla tradición y modernidad, desde palacios históricos y museos hasta mercados alternativos y barrios vibrantes. Cada rincón ofrece algo distinto: arquitectura, gastronomía, arte y vida urbana. Consejos para viajeros: planifica con antelación, utiliza transporte público como el metro y los autobuses, lleva calzado cómodo para recorrer la ciudad a pie y no te pierdas los eventos culturales y los mercados locales. Gracias por acompañarnos en este recorrido completo de Londres. No olvides suscribirte a Urban Backpacker para más aventuras por el mundo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios sobre qué lugares te gustaría descubrir en próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura urbana.